Vamos a seguir nuestro mensaje de salvación. ¿Qué significa seguir al Señor Jesús? ¿Alguien se acuerda de algo de hace 8 días que le haya quedado el mensaje, que nos lo quiera compartir? Puede levantar ahí, puede, si quiere, mirar sus apuntes, sus copiecitas, y me dicen qué fue lo más relevante que hace 8 días el Señor le dejó como mensaje. ¿Quién me puede hacer ese favor? Cualquiera, si quieren todos, pues todos, pero en orden. Buenas tardes, pastor. Buenos días para todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estábamos hablando de lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Es realmente que la vida de nosotros demuestre que el Señor Jesucristo está viviendo en cada uno de nosotros, que lo que hacemos, que lo que hablamos, nuestros proyectos, todo lo que hacemos en nuestra vida, sea para obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo, morir a todas las cosas que nos alejan de Él, morir a todas aquellas cosas que nos hacen no ser aptos delante del Señor Jesucristo. Queremos que Él nos mire como miró a Job, que pueda decir de cada uno de nosotros que somos rectos y perfectos delante de Él. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Muchas. Bueno, ¿qué significa seguir al Señor Jesucristo? Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Lucas 9:6-2. Las Sagradas Escrituras en Lucas 9:6-2. Habíamos hablado un poquitico hace 8 días sobre esto. Lucas 9:6-2, por favor. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén, suegrita mía. Amén. Ninguno ninguno. Aquí no hay exclusividad. Yo sí puedo mirar para atrás. No, dice ninguno. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta cita viene de una afirmación que hace el Señor Jesucristo para una cantidad de gente a la que Él les invitó a que lo siguieran. Y el Señor concluye con estas palabras a 3 clases de categorías de personas que quizás muchos de nosotros de una u otra manera hemos estado ejemplificando a estas personas, siendo casi adoptando ese mismo comportamiento de estas personas que las Escrituras me van a enseñar hoy. Miremos ahí entonces arribita para que podamos entender un poquitico lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir con que ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto viene a que esto nos va a enseñar qué significa verdaderamente estar siguiendo al Señor Jesús, porque muchos de nosotros creemos estar siguiendo al Señor Jesucristo, pero no le damos el significado realmente real a qué significa seguir al Señor Jesús. La Escritura dice en Lucas 9:57, Lucas 9:57, así: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Resulta que ustedes saben que el único que puede escudriñar los corazones, el único que puede ver sus pensamientos, lo que usted tiene en su interior, es el Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús se acerca a este personaje y le dice: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. El Señor ya había visto la intención de ese corazón, y esa intención de ese corazón era una persona que estaba buscando primero tener su comodidad,
el Señor sabía que esa persona no le iba a seguir cuando Él manda este enunciado diciendo que, que las zorras tienen madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él le estaba diciendo a esta persona que ni el mismísimo Señor no tenía un lugar donde él dormir. De hecho, sabemos que él nació en un pesebre, no en ese pesebre que inventaron la Iglesia Católica para las épocas que tampoco están en las escrituras, las épocas navideñas, eso no existe, de que le pusieron animalitos, que burritos, que vaquitas, sabiendo que los judíos no podían aceptar nunca que un hijo de ellos estuviera al lado de los animales, porque muchos de esos animales eran considerados no puros, eran animales impuros. Entonces, cuando hablan de este pesebre, sí, efectivamente era un lugar donde hospedaban animales, pero sacaron los animales para que María pudiera estar allí con el bebé. El punto es que el Señor Jesucristo estaba en una condición, Él no vino como todo el mundo pensó que iba a venir, como todo el mundo lo esperaba, un Salvador en caballo, con ejércitos, con espadas. No, Él vino siendo una persona humilde. Entonces, cuando le dice a esta persona que yo te quiero seguir, y el Señor le dice, tu intención de tu corazón no es el apropiado para seguirme. ¿Por qué? Porque esa persona está pensando es primero en tener algo. El Señor sabía que no lo iba a seguir porque iba a estar concentrado en buscar su casa, su poder, como nos pasa a la mayoría de nosotros que nos la pasamos toda la vida trabajando para buscar tener alguna propiedad. Y nos olvidamos de lo importante. ¿Se acuerda cuando vimos allá Marta y María, las hermanas de Lázaro, que la hermana Marta estaba lavando y haciendo el almuerzo y María estaba a los pies del Señor Jesús y el Señor le decía, Marta, Marta, porque ella estaba muy ocupada en cosas que no van a trascender para vida eterna? ¿Quiere decir que no debemos trabajar? Sí, hay que trabajar. ¿Quiere decir que no debemos ser diligentes? Sí, hay que ser diligentes. Hay que estar moviéndonos, aportando para que nosotros podamos mantenernos vivos. Pero, todo este mensaje está encerrando que primero está el Señor que cualquier otra cosa. Primero está el Señor que mi familia, primero está el Señor que mi esposa, mis hijos, el trabajo, primero está el Señor que el dinero. El Señor nos está exhortando a que primero esté Él. Por eso aquí este personaje dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor ya sabía que Él no lo iba a seguir, porque Él lo que estaba buscando era intereses económicos, buscando como la mayoría de la gente que piensa que llega a una congregación o porque sigue al Señor Jesús, va a tener dinero y que nos vamos a volver muy ricos, o el que ya tiene riqueza se vuelve más rico. No, 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 no. El camino del Señor Jesús no se trata de estratos económicos. El camino del Señor Jesús se trata de obedecerlo y cumplir todas las escrituras, cumplir todos sus mandamientos. Entonces aparece otro hombre aquí que el Señor le dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esa premisa de, pero permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, no es que el papá se le haya muerto. Es una manera de decir, como normalmente el papá muere o los papás mueren y la familia siempre espera, y sobre todo los hijos, que el papá les deje una herencia, que el papá les deje algo, el carro, la casa, la finca. Y entonces ya cuando yo tengo esa comodidad que yo no necesito, porque ya para mí es más fácil porque tengo una casa que me dejó mi papá me dejó un plante, entonces con ese plante ya pues me voy a mover mejor y entonces ahí sí lo sigo, Señor.
No, las cosas del reino del Señor no son así. Mientras su papá vive, mientras su mamá vive, la obligación de cualquier persona que sigue al Señor, si tiene un verdadero significado de que es seguir al Señor Jesús, es ir a predicar este mensaje, cada mensaje que usted reciba. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, lo digo por aquellas personas que ya llevan bastante tiempo escuchando la palabra, pero al igual, aquella persona que es nueva, el Señor le está demandando que también predique, y para eso, ¿qué lo está haciendo? Lo está llevando a que la mejor manera de predicar es que aprenda de su palabra. Entonces, para que esa persona nueva pueda cumplir con ese mandato del Señor Jesús, para que vaya y anuncie por todas partes el reino de Dios, se vaya y anuncie por todas partes al Señor Jesús, porque Él es el reino, Él es el reino de Dios, el Señor Jesucristo es el reino de Dios. Por eso decía, el reino de Dios se ha acercado cuando venía el Señor Jesús frente a ellos, porque Él es el reino de Dios. Entonces, la mejor manera de una persona que está entrando en los caminos del Señor Jesús es anunciar el reino, de manera que le toca entrar a estudiar las escrituras. Tiene que cambiar, tiene que renovar su vida, tiene que dejar todo ese pecado que traía antes, nacer de nuevo, limpiar su boca, limpiar su cuerpo, limpiarse todo, lavarse, dice el Señor. Es una manera espiritual para seguir al Señor Jesucristo. Ese es el verdadero significado de seguir a Cristo. Entonces, no, nosotros siempre ponemos excusas o siempre tenemos la excusa perfecta para no seguir al Señor Jesús, para no cumplir su palabra. No, yo tengo que hacer esto, mejor espere que me toque hacer lo otro, voy a hacer esto, es que me salió este trabajo, es que, es que no puedo ahora congregarme, pastor, porque es que me ocupé y no me alcanza el tiempo, o es que no tengo para el pasaje, porque es muy fácil seguir al Señor Jesús cuando tenemos dinero. Y es ahí cuando se aplica siempre lo que el Señor nos manda y nos llama. Dice que a nosotros no debemos darle al Señor lo que nos sobra. Al Señor hay que darle lo que a nosotros nos hace falta. Tiene más mérito, tiene más bendición eso que pensar que, por ejemplo, yo no necesito al Señor ahora, no necesito congregarme porque tengo trabajo, porque tengo lo otro y lo otro y lo otro. Nosotros, cualquier persona, no importa el estrato, si tiene plata o no tiene plata, todos, absolutamente todos, para alcanzar la vida eterna, tenemos que seguir a Cristo, tenemos que obedecerlo para esa salvación. Dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, y es aquí donde empezó y le oyó mi hermanita y suegra Gloria. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es un mismo caso parecido a este señor que estaba esperando que su papá muriera. Permíteme primero despedirme de los de mi casa. No, es que tengo que primero esperar que, pues ahorita no tengo tiempo de ir a la iglesia, ahorita no tengo tiempo de congregarme, ahorita menos online, menos presencial, yo no tengo tiempo de congregarme porque es que hasta que no se gradúe mi hija, hasta que mi hijo no se gradúe, hasta que no hagamos esto, es que tenemos unos viajes pendientes, es que. Y eso también va dirigido a todos aquellos nosotros que hemos entrado ya en el camino del Señor. Y ya entrando en el camino, el caminar, miramos hacia atrás. Mirar hacia atrás significa devolvernos de nuestra vida espiritual a una vida mundana y devolvernos a la carne. Eso es lo que significa mirar hacia atrás cuando el Señor se está refiriendo. La Escritura habla muy claro de Egipto,
notemos esta parte espiritual cuando el Señor ya pone en el corazón del faraón que suelte a su pueblo. Y todos los hebreos, cuando salen de esa esclavitud, el Señor les puso hasta en el corazón a todos esos egipcios darles oro, piedras preciosas, y ese pueblo salió con mucho dinero, el pueblo hebreo. Pero una vez llegando, ellos iban caminando, el Señor les endureció el corazón al faraón otra vez, a los egipcios. Y entonces aquí cuando el faraón arremete contra el pueblo y se lanza y se desboca a destruirlos y a matarlos, a mutilarlos, se va con ejército y espada y caballos a destruirlos. Eso nos hace una enseñanza muy grande, y es que ese pasado que tenemos nosotros, porque Egipto significa la vida pasada que teníamos, la esclavitud, porque nosotros pensamos que ser esclavos es que tengamos un amo y que nos dé látigo y nos maneje. Eso era lo que le pasaba al pueblo hebreo, pero ahora esa parte espiritual nos está enseñando es que ese Egipto significa que yo me volví esclavo de mis vicios, me volví esclavo del alcohol, esclavo de la sexualidad, esclavo de la mentira, de la fornicación, del robo, de la envidia, del chisme, de tantas cosas que nos enferman. Eso significa estar esclavo al pecado. Ya nosotros no estamos en ese Egipto. Al estar con Cristo Jesús, nosotros ya no somos esclavos de eso. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos, es devolvernos a ese pecado que nos va a destrozar. Cuando el ejército, la palabra del Señor Jesucristo nos muestra que el ejército está atrás de los egipcios y nos va a destruir, nos está enseñando espiritualmente que si nos devolvemos a la esclavitud, vamos a estar muertos, nos van a mutilar, vamos a morir. Ojo, y la muerte que estoy hablando no es una muerte física, es la muerte espiritual, porque no vamos a tener vida eterna. Vamos a ir a la segunda muerte, que es el lago de fuego, si nos devolvemos. Por eso el Señor Jesucristo dice que nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y muchos dicen, no, yo soy cristiano. Muchos dicen, yo sigo al Señor Jesús. Pero ¿quién puede engañar al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice, así como le dijo a las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, era porque el Señor ya está viendo en su corazón que no lo iba a seguir, porque primero está pensando en cómo poseer tierras, cómo poseer propiedades, que su mente iba a estar ocupada en eso y no en las cosas del Señor. Por eso le dijo, cuando el otro le dijo, deje que entierre a mi padre, no era que su padre se había muerto, sino que él estaba esperando que su papá se muriera para que le dejara una herencia para él sentirse que estaba más cómodo en la tierra y tenía cómo sustentarse, sin pensar que lo que está necesitando el Señor de él es que diga que el Señor Jesús es su sustento y que teniendo al Señor Jesús nada le va a faltar. Porque eso sí, lee la escritura y dice, es el Salmo 23, el Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. Pero no, Señor, espere que entierre a mi papá. O sea, espere que me gane una herencia, espere que, etcétera, 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 poniendo todas las trabas, pero estoy diciendo el Señor Jesús es mi pastor, al fin que le creo al Señor o no le creo. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar y enseñar. Entonces, ese Egipto, ese ejército de egipcios que venía a atrapar, a destruir al pueblo de Israel. Este pueblo tenía al frente al mar. Eso simboliza que siempre en nuestro caminar con el Señor Jesucristo vamos a tener pruebas. Eso fue una prueba para el pueblo. Eso es una prueba. Que mientras, si yo no me devuelvo a Egipto, pero voy a tener un problema al frente, y si yo me sigo y me mantengo firme, no devolviéndome a la esclavitud de mi pecado que tenía antes,
el Señor va a obrar, el Señor va a abrir ese mar para que tú pases. Seguir al Señor Jesucristo, el Señor no nos dijo que a nosotros no nos iban a venir problemas. El Señor nos confirma que seguir a Cristo nos va a traer tribulación, sobre todo tribulación con base en su nombre, porque la tribulación viene es por pronunciar el nombre del Señor Jesús, por decir que Él es el Creador. Vamos a tener tribulación, pero también vamos a tener muchas pruebas. Estar en el camino del Señor Jesucristo no es sencillamente entrar y ya, y la pasé de agache y no voy a tener pruebas. Sí voy a tener muchas pruebas. Entonces, en la medida que yo esté frente a una situación, estando en el caminar del Señor, siguiendo al Señor Jesucristo, y yo llego y me devuelvo, ya el Señor me dijo que yo ya no soy apto. Yo ya no soy apto. O sea, no estoy aceptado en el reino, porque me devuelvo a la esclavitud, me devolví al pecado que dominaba mi carne, ¿sí? Bajas pasiones sexuales, el alcohol, la mentira, el amor al dinero, todas esas cosas que la mayoría de nosotros todavía cargamos y que tenemos en nuestro cuerpo. Y a eso es lo que el Señor nos está llamando, estar muriendo cada día a esas cosas. El Señor cada vez nos llama a que nosotros tenemos que morir a eso. Entonces, una vez, vuelvo y le repito, cuando los egipcios estaban allí, venían a matar. Que mire la situación en la que se encontraba un seguidor del Señor Jesús, unas personas que empezaron a seguir al Señor Jesús. Nos muestra algo espiritual muy hermoso aquí la escritura. Entonces, por detrás el ejército a destruirlos, al frente el mar, y así nos hemos encontrado muchos de los que hemos estado y estamos en Cristo, con a veces con ese pasado atrás que nos está ahí. Muchos nos pasa como le pasó a la mujer de Lot que vimos hace 8 días. El Señor le dice, no mire para atrás. Si ya tomó el arado, no mire para atrás porque vas a morir. Y me está diciendo que eso iba a ser Egipto, los egipcios contra los hebreos. Me está mostrando lo mismo. Si tú te devuelves a Egipto, que significa pecado, vas a morir. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Pues añoró lo que había en la ciudad, el dinero, la fama, no sé qué, pero se devolvió a su pasado cuando el Señor estaba destruyendo a una ciudad que estaba totalmente corrompida, sucia, podrida, llena de homosexuales, y el Señor la quemó con fuego y azufre. Y la mujer de Lot volteó su mirada porque que hizo añorar el pasado y murió. Desobedeció en primer lugar. Todo aquel que desobedece al Señor muere 2 veces. Muere en la carne y muere espiritualmente. Entonces, por eso, mis amadas, mis amados hermanos, tenemos que una vez hayamos tomado el arado, una vez que nosotros estamos aquí, el Señor nos permite ni mirar a la derecha, ni mirar a la izquierda, ni mirar para atrás, sino al frente. Cuando el Señor dice miremos al frente, es poniéndolo a Él como derrotero, como norte. Nuestro norte es Él, nuestro galardón, nuestra corona es la vida eterna a los pies del Señor Jesús. Vamos a Efesios 5, 1, 21. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto,
que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, o sea, en el reino del Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya, mi amado hermano, yo esta mañana hacía un ejemplo. Recuerdo cuando hiciste por ahí mi Juanito, sí, a mi Juanito llegó en la época de nuestros hijos, a veces, algunos muchachos, no todos son iguales, pero la mayoría de los muchachos adolescentes, la palabra adolescente significa que le duele algo, ¿sí? Que adolece algo, que le adolece algo. ¿Saben esa edad que los muchachos no saben si son niños todavía o ya son grandes, están en ese punto de transición tan difícil que los pone un poco rebeldes mientras se adaptan a la vida? Entonces, en ese momento, mi hijo Juan está en esa época y eso era una cantidad de cosas de mala conducta, de disciplina y demás con el colegio, que en la casa, etcétera. Y me tocó reprenderlo con varita en el trasero. Y llegó un momento en que yo le dije, bueno, mi hermano, vamos a ver quién se va a cansar. Si usted de recibir juguete o yo de darlo. Vamos a ver quién se cansa primero. Y así es nuestro Señor. El Señor dice, si ustedes siendo padres castigan a sus hijos, pues más yo. Y dice el Señor que ninguna disciplina es agradable para nadie. Para nadie. A nadie le gusta que lo disciplinen. Y el Señor, ¿sí? Dice que no nos engañemos con palabras huecas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué cosas viene la ira del Señor Jesús? ¿Sí? Por cuestiones inmorales, por ser impuro, por avaro, o sea, que idolatra más la plata que otra cosa. Por todo ese pecado, por todas esas cosas, el Señor se va a enojar. Se va a enojar. Y sobre todo aquel que dice, yo sigo a Cristo, y dice, yo soy cristiano. Es que yo, y me la doy de que soy un buen samaritano y que soy un buen seguidor del Señor Jesús. Pero, ¿qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa que tú tienes que estar caminando, tú y yo tenemos que estar caminando en el camino recto, no mirando atrás, porque de seguro vamos a ser reprobados. La palabra claramente nos está diciendo en Lucas 9, Lucas 9, 6, 2, que una vez que yo tome el arado y miro para atrás, ya no soy apto, porque de seguro cuando miro para atrás me voy a devolver al pecado. Entonces acá en Efesios dice, voy en el 5, 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, o sea, no participes de todas esas cosas. No participemos de esas cosas. A veces pensamos y nos equivocamos, es que yo estoy siendo luz en tinieblas. Es que yo me voy a la discoteca para yo ser luz en tinieblas. No, papacito, no, mamita, no. No se le meta la boca al perro ni al lobo que le pegan un mordisco. No. Una vez que usted, fue una vez, está bien, una vez fue y pudo dar un mensaje, pero ya yendo cada 8 días y termina bebiendo y con prostitutas y viendo porno y hablando groserías, etcétera, 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 y se va a devolver. Dice la escritura, Efesios 5:7, por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, como hijos de luz, o sea, del Señor Jesús, porque otro título que tiene el Señor Jesús es que Él es la luz. ¿Y qué significa luz? Que alumbra, que cuando está todo oscuro y usted prende una luz, va a ver con claridad y no va a tropezar. Por eso cuando tú estás en Cristo Jesús,
Vas a ver con claridad porque Él es la luz y no vas a tropezar. Pero si tú te alejas del Señor Jesús, vas a estar en tinieblas porque ya no vas a tener la luz. ¿Me hago entender? La escritura es clara. 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participáis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis. Tened mucho cuidado, tengamos mucho cuidado como estamos andando, no como insensatos, sino como sabio. Un insensato es que no tiene sesos, no piensa. Dice que no andemos así, como descerebrados, que más bien andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A Dios el Padre, o sea, Jesús. Yo quiero, mire, es que estas citas confunden y yo me tomo la molestia siempre que estoy estudiando la escritura para traer un mensaje de salvación. Me voy al griego, me voy al original y en el original dice, y dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre. Yo, el Padre, dice claramente, ¿cierto? Sí, dando gracias siempre a Dios, yo, el Padre. Y que el Señor Jesucristo, por eso lo mataron los judíos, porque decían, ellos decían, porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso lo mataron los fariseos, porque el Señor Jesucristo siempre les decía que Él era el Dios Todopoderoso, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, cada vez que ustedes vean en la escritura que la están leyendo, aparentemente vienen dos personas que aparecen ahí, el Señor y Dios. No, siempre va a encontrar el griego ego, que significa yo, que habla en primera persona, haciendo énfasis en él, ¿cierto? Ego es lo que está escrito ahí en el original, en griego, ego, cuando aparece Dios y el Padre, siempre es la palabra ego, yo, el Padre, Jesús haciendo énfasis que Él es el Padre. Pidan en oración al Señor que por medio de su Santo Espíritu les dé esa revelación y esa tranquilidad. Hoy día, con esa seguridad que el Señor Jesucristo nos da, yo puedo leer claramente en la palabra donde dice Dios, Señor Jesús, porque Él es el Dios Todopoderoso. Eso dice desde Génesis hasta Apocalipsis, sin temor. Por eso va a entender usted qué significa seguir a Cristo, porque por decir que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, lo van a perseguir. Va a pasar tribulación. Pero si usted, por decir que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que el papá lo mandó a hacer la tarea y un mandado, vaya mi hijo, hágame una tarea a Jerusalén, hágame un mandado a Jerusalén. Si usted cree que eso es así, pues usted no va a tener tribulación, no va a tener problemas, porque esas personas que piensan así se están reuniendo con otros que piensan que Jesús es un profeta, con otros que piensan que Jesús es nada, con otros que piensan que Jesús es un maestro y que otros que piensan que Jesús es una segunda persona. Ellos están ahí reunidos porque piensan que Dios es otro. Entonces ellos no tienen problema, eso se llama ecumenismo, que se reúnen en lo que los une
y dejan a un lado lo que los separa. ¿Y qué es lo que los separa? Cristo Jesús. Cuando yo digo que Jesucristo es el creador, ya hay una división. Y ahí viene el problema y viene la persecución a aquella persona que puede decir eso y tribulación para esa persona. ¿Te está siendo atribulado o no te está teniendo problemas en su casa por decir que Jesús es el Señor y salirse de las dogmas de los católicos? Entonces usted va en coche, pero déjeme decirle, va en el camino equivocado. No va hacia el camino de la salvación. Que solamente los que invocan el nombre del Señor Jesús y lo reconocen como el Dios Todopoderoso, se hacen automáticamente hijos del Señor, y el Señor se revela sus vidas. De lo contrario, los va a cegar como ha cegado a todos aquellos que hasta los entrega a la inmundicia. Él dice que los entrega a la inmundicia. En Hebreos 12, 5, 11, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor Jesús, ni te desanimes a ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestros hijos? Si uno no reprende a sus hijos, se vuelve un bastardo. Y a mis hijos los he reprendido por amor, por físico amor, no por agresivo, sino por amor. Entonces lo mismo hace el Señor Jesús, por eso Él nos dice, no tengamos en poco la disciplina del Señor, no la tengamos en poco, ni nos desanimemos, porque es que el Señor llega y nos disciplina, nos coge, nos pone en cinta, nos pone a veces sin trabajo, a ver qué hacemos, y entonces nosotros, pero vea, yo he oído palabras como de, mire, pero pastor, usted tanto que predica del Señor y no tiene dinero, no tiene plata, no es millonario, porque nosotros pensamos que ser rico en el Señor Jesús es por parte económica y las riquezas son en el cielo. Allá es donde la polilla no corroe, allá donde debemos nosotros ahorrar. Entonces el Señor siempre dice que el Señor al que ama disciplina y nos va a dar disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero nos pasa cualquier cosita y nos aburrimos y nos salimos del caminar del Señor y miramos para atrás y nos devolvemos a Egipto. Ya sabemos que Egipto lo que va a hacer es destruirme y matarme. El ejército egipcio que simboliza eso es devolverme al pasado y el pasado está presto para destruirme, matarme. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre nuestro, sí, al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan bella, la tomo para mí, la tomo para mi vida. Entonces, mi amada y mi amado hermano, seguir a Cristo es, una vez que tú estás en este caminar, no hay posibilidad de mirar para atrás. Búscame la cita, por favor, ni derecha ni izquierda. Es un salmo, creo. Entonces, el Señor dice, Proverbios, está en Proverbios, mirando al frente, el Señor dice que si tú coges el arado, si tú tomas el arado
y miras para atrás, ya no eres apto. Es como cuando le hacen a uno un examen en el ejército, o sea, prestar servicio militar y le hacen un examen médico. Si su merced no está óptimamente bien físicamente, no eres apto para prestar el servicio militar. Lo, lo mismo en el Señor Jesús. Si tú tomaste el arado y miras para atrás, te devuelves a tu pecado, sigues bebiendo, sigues de grosera o de grosera, sigues fornicando, adulterando, robando, mintiendo en chismes, inventando chismes, envidiando al otro y a la otra, el Señor dice que ya no eres apto porque estás devolviéndote a lo mismo. Ya tú no puedes participar, no podemos participar de eso, sino seguir adelante. ¿Quién me hace el favor y me lee Proverbios 4? Allá. Emanuel, ahora sí, léame, por favor, Emanuelito, que usted iba a leer y no pudo. Proverbios 4, 26, 27. ¿Está por ahí, Amén, Emanuel? pastor. Sí, señor, aquí estoy. Ya estoy buscando. Proverbios 4. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparte tu piel del mal. Muy Amén. bien. Fíjate en el sendero de tus pies. Y tus pies no están atrás, tus pies van delante de ti. Por eso ya no me da opción de mirar para atrás. Estoy fijándome en los senderos de tus pies. ¿Para dónde van mis pies? Y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha. Es que mire, cuando el Señor dice que cuando alguna persona toma el arado y mira para atrás ya no es digno. Es precisamente eso. Gracias, mi hermano Manuel, por la cita. Toma un agricultor, el agricultor pone un palo al frente y pone dos bueyes y le pone un palo atravesado que es el yugo, y esos bueyes tienen que tener el mismo peso, el mismo tamaño, todo. Y pone una estaca en el piso y empieza a armar a arar la tierra, o sea, empezar para el cultivo, para sembrar, para después recoger esa cosecha. Y él mira al frente, donde el campesino o el agricultor mire para atrás, o a la derecha, o a la izquierda, se le torció el surco, se le torció, se le va a malograr la tierra y no va a ser apta para el cultivo. Por eso el Señor dice, aquí nos vuelve y nos aclara mejor, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Está diciendo que en el momento que yo mire a la derecha y a la izquierda, estoy propenso a caer otra vez al mal. Entonces, aparta mis pies del mal. Apartemos los pies del mal. Apartemos nuestra vista del mal. Pongamos nuestra vista hacia el Señor para imitarlo a Él, porque Él dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor Jesucristo. Así que, mi amada y mi amado, el Señor Jesús dice, ¿qué significa seguir al Señor Jesús? Significa que una vez que tú tomaste este arado, tomaste esto, tienes que mirar hacia el frente, seguir derechito. Medio giras a la derecha o a la izquierda, ya estás otra vez bebiendo, ya estás otra vez fornicando, adulterando, todo por un pequeño descuido. Y eso trae consecuencias. Todo trae consecuencias. Todo. Más si son cosas malas. Ojalá que las cosas buenas que hagamos, pues me va a traer consecuencias, cosas muy buenas. Pero por sí, todo acto trae sus consecuencias. Seguimos. Vamos a las escrituras. Juan 8, Sí, eso es para Juan 8, 31, 32 31. y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis Amén. la verdad. Los harán libres. ¿Sí? Entonces, Juan, gracias, Vivianita.
Juan 8, 31, 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. O sea, que dijeron, voy a seguir al Señor Jesús, ¿sí? Queremos seguir al Señor Jesús. Esos judíos que creyeron en él, el Señor les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libre de todo ese pecado, libre de todas esas cosas que no los dejan en paz, libre de esas cosas que no los dejan prosperar, porque ningún borracho va a prosperar, ningún adúltero va a prosperar, porque ninguna persona que está en pecado va a prosperar. Y pueda que usted vea gente con mucho dinero que son matones, violadores, mentirosos, ladrones, y les va muy bien, entre comillas, les va muy bien. Dice el Señor Jesucristo que ellos ya tienen su paga. Eso es su paga, porque su galardón final, su premio final será el lago de fuego, o sea, una vida eterna sin la presencia del Señor Jesús. Toda la vida sufriendo en el fuego con azufre, eso está escrito. Así que si nosotros que empezamos a seguir al Señor Jesús nos mantenemos fieles a estas enseñanzas del Señor Jesús, y si realmente somos los discípulos del Señor Jesús, vamos a conocer la verdad. Muchas cosas el Señor nos va a mostrar y al mostrarnos esa palabra tan hermosa que es su palabra, nos vamos a sentir libres. Salmo 37, 23, Danielita. Salmo 37, 23. Por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Ajá. Salmos 37, 23. Sí, Señor. Bueno, Danielita acaba de nombrar algo que está en muchas escrituras. La palabra Jehová, ustedes siéntanse tranquila de quitarlo de sus labios y de sus ojos, porque eso no está en el original. Eso lo agregaron los hombres. ¿Sí? La palabra que está ahí en griego es el kurios, que significa el Señor. El Señor. Fue modificado porque los fariseos siempre le agregaron más leyes a las leyes del Señor Jesús y por eso se desviaron, porque pusieron leyes que el Señor no había mandado. Entonces, se volvieron tan religiosos que para ellos todo era pecado, entonces decían que como nosotros, el pecado mora en nosotros. Entonces, para ellos era prohibido mencionar la palabra curios o el Señor, porque ellos pensaban que no eran dignos de hacerlo y pecarían al decir ese nombre, la palabra Dios o la palabra Señor, Señor de señores. Entonces ellos colocaron un tetragramatón. Tetra significa 4. Pusieron 4 letras, JHWB. Si ustedes pueden escribir JHWB, léanme eso. Ustedes no van a poder leer eso. Pues ellos tampoco podían, por eso colocaban esas letras para ellos obligarse a no decir ese nombre. Sí, pero el Señor no mandó decir eso. Al contrario, el que confiese su nombre será salvo. Pero ellos, por medio de su religiosidad, pusieron leyes que el Señor no impuso. Entonces ya después, como aparece en hebreo y en el griego, para referirse al Señor en palabras del idioma original, como la palabra Elohim, que es el Todopoderoso, el Adonai, Señor de señores. Ellos cogieron las vocales de esas palabras en griego y en hebreo y se las pusieron a esa tetragramatón. Más tarde, los que tradujeron las escrituras y apareció la palabra Jehová o la palabra Yahvé que utilizan los católicos. Pero eso no es bíblico. Entonces, cuando ustedes tengan en las escrituras la palabra Jehová, con toda tranquilidad, sin temor a equivocarse, sin temor a pecar, digan Señor. Y si puede decir el Señor Jesucristo, mucho mejor, porque el único Señor de señores es el Señor Jesús. Porque Él es nuestro Señor. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Omnipotente, el Hijo de Dios. Son títulos que tiene el Señor Jesucristo.
Entonces, cuando aparezca la palabra Jehová, quítenla de sus labios y de su mente y pongan la palabra que está original, que es el Señor o el Señor Jesucristo. Amén. Amén, sí, Jenny, señor. gracias, Danielita. Jenny, Proverbios 4:27, le dije, 4:27, sí, pastor. por favor. Dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Eso quiere decir que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Acabamos de leerlo también en otro proverbio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir el Señor, apártate del mal. Apártate del mal. Porque te van a llamar, hey, venga, hey, ven, te invito a esto. Diga, no, no se puede. Eso no le agrada al Señor Jesús. Y yo voy por la medalla de oro, mi vida eterna. ¿Qué dice amén? Amén. Suegra mía, Deuteronomio 13:4, por favor. La palabra del Señor Jesús dice así, Deuteronomio 13:4. En pos del Señor Jesús, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Amén. Qué palabra Amén. tan hermosa. Eso significa seguir a Cristo. Solamente al Señor nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, debemos seguir y rendirle culto a Él, no a ninguna imagen. Porque las imágenes el Señor las aborrece. ¿Se acuerda que las vimos hace 8 días? El Señor aborrece toda clase de imágenes. A Él no le gusta que haga eso la gente. Dice que para Él eso es como si la gente lo estuviera aborreciendo. Cumplir sus mandamientos y obedecerlo, servirle y permanecer fiel a Él. Eso es lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Amén. Deuteronomio 31:8. ¿Quién me lo puede leer? Me encanta que participen, que busquemos las escrituras, que leamos, que nos hagan. Yo, pastor. Jenny, por favor. Deuteronomio 31:8. Bueno, dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Amén. 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 Saludo a la señora de Soto. Yo quiero, en medio de la congregación, agradecerle a mi Señor Jesucristo que me dio el honor de poder ministrar el matrimonio de Jaime Leonardo Soto con mi Jenicita Fabiola Ardila. Se casaron hace 8 días. Muy, muy linda esa ceremonia, pero más hermoso es ver el amor de Cristo Jesús en ella. Y qué hermoso es ver que esta nueva esposa está en los caminos del Señor. Esa es la mujer sabia, la que edifica su hogar, la que está a los pies del Señor Jesucristo y no en los pies por allá arrastrándolo en las discotecas. No, esa mujer que está en los pies del Señor Jesús es la que va a edificar su casa, es la que no va a dejar que el hogar se destruya. Me siento muy honrado que Jenicita esté por acá. Juan 15:8, ¿quién me hace el favor y me lee Juan 15:8? Amén, pastor, yo. Emanuel, hermano, qué bendición, vamos. Juan 15:8. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Sí. Cuando aparezca, vuelve y les digo, cuando aparezca la palabra mi Padre es glorificado, ahí aparentemente está diciendo que Jesús está diciendo que Él tiene un papá. No caigan en la trampa. Dice, yo, el Padre, ¿sí? Yo, Padre, soy glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y ve que la misma escritura me lleva a concluir que Él está hablando de Él mismo y no de otro. Entonces, con seguridad, eso es lo que está escrito. En el tiempo del Señor voy a hacer cuando maneje mejor bien estos sistemas así,
voy a hacer una prédica donde vamos a ir a todas esas citas donde aparentemente se ven dos y vamos a ir al original y ustedes se van a dar cuenta que en el original dice que Jesús es el Padre. ¿Vale? Gracias. Dice que el Señor Jesucristo es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto. La única manera, pero ¿cuál es clase de frutos? Porque la palabra también dice que por sus frutos los conoceréis. Sí, porque hay frutos malos y hay frutos buenos. Entonces, ¿por cuáles frutos cree que nosotros, el Señor dice que por dar muchos frutos, vamos a mostrar que somos sus discípulos? Si hacemos frutos malos, no vamos a poder demostrar que somos discípulos de esos, de los frutos que están hablando aquí son los frutos buenos, ¿cierto? Entonces la lectura antes, ustedes pueden leer antes y ahí habla sobre eso. ¿Quién me lee Santiago 1:22? Santiago 1:22. Sí, señora. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Amén. La escritura me dice que nosotros debemos ser hacedores de esta palabra, o sea que la tenemos que llevar a la vida cotidiana, a la realidad, a practicar, no como el cura del pueblo que predica pero no practica y no lo aplica, o sea, predica, no practica y ni lo aplica. Las Sagradas Escrituras me dice, Señor Jesús, que yo debo ser hacedor de la palabra de Él, que tengo que hacerla, tengo que vivirla, tengo que ejemplizarla, no solo oidores, porque nos quedamos ahí escuchando, y si quedamos escuchando no vamos a dar ningún fruto. Para poder dar frutos y hacernos discípulos del Señor Jesús, tenemos que hacer la palabra, ser hacedores de su palabra. ¿Quién dice amén? Juan 8:12. En Juan 8:12 dice la escritura. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Yo parto, gracias mi hermana, yo parto de lo último. Cuando el Señor dijo, yo no te condeno, sí, Él condena, Él es el único que tiene el poder de condenar, pero en este momento Él quería darle una oportunidad como te va a dar a ti, me está dando a mí, de que cuando cometas un error, tienes que seguir adelante, pero no mires más para atrás, no mires sino a Él, para que Él pueda restituirte, para que Él pueda levantarte. Entonces, esta enseñanza que acaba de leer mi hermana Marta es tan sencillo que el verdadero seguidor de Cristo jamás va a condenar a otra persona ni la va a acusar, porque el Señor ya dejó bien establecido que una verdadera persona que lo sigue a Él nunca va a estar libre de pecado si no permanece en Él. Una persona, nos está centrando el Señor que nosotros estamos llenos de pecados todos. No por eso, no quiere decir que estemos pecando a las veces que se nos dé la gana, perdónenme la expresión, sino
que nosotros, cada vez que cometamos un error, debemos arrepentirnos y caminar al frente y no mirar más para atrás ni para los lados porque podemos morir, porque vamos a perder la vida eterna. Entonces, una persona que verdaderamente sigue a Cristo, primero mira los errores y los pecados que tiene esa persona antes de señalar y apedrear a otro, porque el Señor les dijo ahí en ese momento, tú si me sigues a mí primero porque no te fijas, ¿qué es lo que tienes que cambiar tú? Cambia primero tú, cambia primero todo ese pecado que tú tienes para que después vengas a apedrear a otro, porque tú mismo vas a ser apedreado por tanto pecado que traes. Entonces, ese juicio condenatorio solo le pertenece al Señor Jesucristo y a Él es el que le vamos a dejar ese juicio. Nosotros lo que podemos es exhortar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, decirle, venga hermana, hermano, esto está mal, vea la palabra dice aquí, intentemos, miremos, a ver, acompañar a esas personas en vez de aplastarlas. Una verdadera persona que sabe qué significa seguir a Cristo, va a amar a su prójimo, va a amar al que está pecando para restaurarlo. Eso es lo que el Señor también trajo hoy con mi hermana Marta, porque nunca se equivoca. Yo di una cita y mi hermana Marta empezó a leer esto con mucho ahínco porque el Señor Jesús puso eso en este momento, en ese mensaje. Juan 8:12. Mi esposa va a leer Juan 8:12. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo el que sigue al Señor Jesucristo, mi hermana y mi hermano, no andará en tinieblas. Todo el que está en Cristo Jesús va a tener luz para que vea bien dónde va a pisar y no caiga. El Señor Jesucristo es tan bello que Él mismo nos enseña que estando con Él no vamos a pecar. Y si llegáramos a caer, que es lo que nosotros no vamos a querer hacer y vamos a intentarlo todos los días de no hacerlo, pero en esta carne podemos de pronto caer algún día. Tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro juez, y Él es el que nos va a levantar. Así como levantó a esta mujer y le dijo, ven, vete y no peques más. O sea, porque si vuelves a pecar, entonces viene lo que acabamos de leer atrás. Ahora que leímos que el Señor a su hijo, al que ama, lo azota y le da juete. Porque si sigues pecando, te voy a dar juete. Eso fue lo que le dijo a la mujer adúltera. No le dijo, tranquila, mamita, ya se me olvidó. No, el Señor le dijo, vete y no peques más. Eso es una advertencia. Yo no te condeno. O sea, te estoy dando la oportunidad de que estando conmigo, que yo soy luz para alumbrar tu camino, sigue caminando rectamente para que no vuelvas a tropezar. Que yo voy a estar ahí alumbrándote. Ese Señor Jesucristo es muy bello. Nos ama demasiado. Y Él camina delante de nosotros como luz. Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga siempre. Nos vemos en la voluntad, Señor Jesús, dentro de 8 días.